My name is Jorge Lopez. I am a fourth semester student of the civil engineering at the Universidad Militar Nueva Granada. At this moment, I am taking the subject of economics, and we are going to have this short space to talk a light about general economics and microeconomics as the basis of the core topics. Before starting, I want us to travel a light through history to understand how the economy was born with the development of men and its role has been fundamental in the life of the human beings, both as an individual and as a society that need to deal with the management of these resources to solve their different base and complementary base needs. Within the how the first societies in a natural way begin to develop the economy to cover basic needs such as food, thus appearing the chain or barter generated a will far in society. Later we will go into a light more detail on how it evolves to our present times. Hablando acerca del origen de la economía, nos debemos de trasladar a la prehistoria, cuando el hombre a través de la caza y la recolección realiza intercambio o el llamado trueque, para así poder subsanar las necesidades básicas como alimentación y vestido. Más adelante, en la Edad Antigua, el concepto del dinero aparece y ese concepto se da a través de acuñación de monedas en otras sociedades como tablillas, que el chocolate, y así se simboliza como tal el concepto del dinero. Siglos más adelante, el concepto de feudalismo aparece. La riqueza gira en torno a la tierra y aparecen la figura de los vasallos, que son los que trabajan la tierra para el señor feudal. Ya en la Edad Media aparece la burguesía, se genera un intercambio comercial que hace que se catapulte la burguesía y se haga más importante. Y a través de la revolución burguesa se da la revolución industrial, se da un gran comunismo, un consumismo, y esto lleva a que se desarrolle el concepto de capitalismo como tal en la empresa privada. A la par del capitalismo encontramos una contracorriente desarrollada por Karl Marx, el cual es el comunismo. Estados Unidos desarrolla su capitalismo, mientras que Karl Marx en Rusia desarrolla su idea de comunismo. Y ya hasta nuestros días se presentan esos dos modelos, siendo el capitalismo el más desarrollado en nuestra sociedad. En 1943, Abraham Maslow introduce por primera vez el concepto de la jerarquía de las necesidades, en el cual existe una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos mucho más elevados. De hecho, la pirámide. A partir de esta jerarquización se establece como se conoce hoy en día la pirámide de Maslow. Para que podamos entender las etapas del proceso económico, debemos de hacernos estas tres preguntas. ¿Qué producir? ¿Cómo producirlo? ¿Y para quién producirlo? Mediante estas tres preguntas podemos definir el proceso económico, que se dará con una producción, una circulación de bienes y servicios con su respectiva distribución, para que haya un consumo en el medio. Y eso generará una inversión para que nuevamente se introduzca en la producción y así continúa el proceso económico. Dentro de los conceptos de economía positiva y normativa debemos definir que la economía positiva es aquella que explica lo que es, lo real, lo tangible. Está basada en hechos reales, como lo definimos, y es objetiva.
Esta se puede hacer mediante afirmaciones que son medibles y describe la realidad económica como tal, sea cruda o no. Mientras que la economía normativa es describe lo que debería de ser, cómo podría ser. Está basada en éticas y juicios de valor y propone ciertas recomendaciones. Y está basada en perspectivas que son personales. Ambos conceptos, tanto la economía positiva como la normativa, son complementarios para la toma correcta de ciertas decisiones. Se conoce como ciclo económico a las variaciones o fluctuaciones que se dan en la economía de un país, específicamente en sus aspectos de producción, empleo, ingreso e inversión, y que en una buena medida determinan la abundancia o escasez de recursos que vive su población en un momento determinado. Así surgen momentos de abundancia y momentos de escasez que son comprendidos como fases o como estadios momentáneos, cuya duración depende pues, de numerosos factores económicos como son la política, el clima, las relaciones internacionales, las guerras que se estén viviendo. Por lo que también resulta básicamente un factor indeterminable. Dentro de las diferencias entre la microeconomía y la macroeconomía, debemos definir que la economía analiza desde una perspectiva más individual el comportamiento económico de los individuos, de los hogares, consumidores y las empresas. Analiza el concepto de oferta versus la demanda, mientras que en el concepto de economía debemos de generalizar el Producto Interno de una nación, el desempleo, el índice de desempleo, la deuda pública y los actores económicos que afectan la forma general de un Estado. Definiendo el concepto de microeconomía, la cual es la encargada de estudiar las decisiones que toman los individuos, familias, empresas y el gobierno para satisfacer ciertas necesidades. Esta se apoya en la teoría del consumidor, entendiéndose que existen unos elementos del consumidor como lo son la oferta y la demanda, entendiendo la oferta como los productos y servicios que se producen y ofrecen para satisfacer las necesidades del consumidor y la demanda como el conjunto de las necesidades que el consumidor quiere satisfacer. Por lo tanto, el precio de estos bienes y servicios son determinados por las leyes de la oferta y la demanda. El punto en que se cruzan las curvas de oferta y las curvas de demanda se llama punto de equilibrio del mercado y es cuando el precio del mercado coincide con el punto de equilibrio. La cantidad ofrecida y la cantidad demandada del bien es la misma. El precio correspondiente a ese punto es llamado el precio de equilibrio.